¿Cuáles son los síntomas, doctor, que sugieran o que muestren que se padece hipertensión? Desafortunadamente hay muy pocos síntomas y no está muy clara la relación de que cuando aparezcan algunas molestias tengan que ver con la presión arterial alta o la hipertensión. En la encuesta nacional de salud del año 2000 se encontró que del 30% de hipertensos que hay en el país, la inmensa mayoría, el 61% de todos ellos, no sabían que eran hipertensos, porque nadie siente nada. Los pocos individuos que llegan a tener algún síntoma, como podría ser la cefalea, dolor de cabeza, el vértigo, el mareo, la sensación de incomodidad, en ocasiones son explicadas por otros motivos, pero dada la frecuencia tan alta de hipertensión, entonces cuando van a un médico y les mide la presión para ver si hay algún problema de ese tipo, pues la encuentran alta, pero no tanto porque los síntomas explican realmente esa sintomatología de hipertensión. Desafortunadamente no hay síntomas. La única manera de saber es midiéndose la presión. Por lo tanto, es importante que cuando uno va al médico, independientemente de qué especialidad, y sobre todo si son médicos de primer contacto, los médicos familiares o los médicos generales, se debe de tomar la presión todas las veces que la persona acuda al consultorio, porque es la única oportunidad que tiene de poder identificar una presión alta para después darle seguimiento y hacer correctamente el diagnóstico. Además es una costumbre no hacerlo, lo que a veces uno no se pregunta, vamos, no se explica el por qué, ¿no? Si Claro. no vengo mal de la presión, porque ahora sí yo ya lo entiendo. No, De hecho, aquí a lo mejor lo que le voy a hacer, la pregunta que le voy a hacer, tiene que ver con mi vivencia personal. Yo durante 10 años, allá cada venida de obispo, no sé, cada semana, cada 2 semanas, de repente se me nublaba la vista, veía algunas lucecitas, me mareaba, 5 o 6 minutos se me pasaba y me quedaba un dolor de cabeza. Y ahí mi señora me decía, no, va a ser la presión. Yo no sabía si alta, baja o qué era. Hasta recientemente sí, ya empiezo a sentir mareo, un poquito de ganas de náusea, vamos, y me voy a checar. Digo, empecé a checarme la presión todos los santos días y sí, la vi alta, recurrente, 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 recurrente. Entonces, ¿significa que desde hace 10 años lo padezco o que ya se me era esporádica y ahora se me hizo estable? es probable las dos situaciones. La mayor parte de la gente que se identifica hipertensa ya han pasado meses o años de que lo es. Solamente alguien que tenga la costumbre de medirse la presión frecuentemente Sí. y que esta previamente haya sido normal y que de pronto empiece a incrementarse, entonces ahí podemos establecer un periodo de tiempo exacto de cuando empezó el problema. Pero es muy Sí, muy infrecuente difícil, sí. que esto suceda. Sí. De tal manera que entonces la gente a veces se mide la presión una vez al año, una vez cada 5 años. Entonces todo ese tiempo que quedó entre una medicina y otra pudo haber sido el tiempo en el que inició la enfermedad y no saberlo. Pero, insisto, lo importante es medirse la presión y si encuentran valores altos, hay que acudir al médico, hay que acudir a las instituciones donde le puedan hacer más mediciones para confirmar que ese incremento no fue esporádico, sino que ese incremento ya es permanente y entonces poder definir que la persona es hipertensa y no nada más que tuvo un valor alto de presión arterial de manera esporádica. Pero vamos, entonces estos síntomas de un poquito de mareo, no son necesariamente No necesariamente. síntomas normales de una presión No alta, ¿no? necesariamente. Ojalá lo fueran, porque eso indicaría, Nos llevaría daría- a la gente a los hospitales o a los consultorios para checarse la presión y encontrar más hipertensos Sí. de los que realmente estamos tratando, porque la inmensa mayoría no lo sabe que lo son. Y si no sabe que son hipertensos, pues no acuden a tratamiento. Difícil. Y se ha visto que entre más tiempo se tarde en iniciar el tratamiento un hipertenso, más difícil es controlarlo. Sí. Por eso hay que tener el hábito de acudir a los hospitales y que les exijamos a nuestros médicos que nos midan la presión arterial para conocer nuestro valor de presión por lo menos una vez al año, por lo menos. Vamos a ver este testimonio y continuamos con ustedes, amigos. No se vayan. Es una bendición tener el apoyo de un hospital como este, porque muchas cosas se nos amortiguan, pero sí, eso no deja de ser un gasto pesado. De que tuvo su infarto hasta hoy, no ha dejado de un solo día de tomar sus medicamentos. Yo personalmente estoy encargado de que estén los medicamentos a la mano
todo lo que él necesita, de traerlo a sus consultas, de llevarlo a sus análisis, todo ha estado aquí adentro como normalmente cuando he salido con la presión en niveles altos, trato de checarme la presión todos los días hasta que ya está en su lugar y procuro no disminuir las grasas animales, de aumentar las frutas, las verduras y tomar el medicamento como debe ser. Un poco de ejercicio normalmente ayuda. Casi siempre me siento un poco desesperado, siento dolor de cabeza, los oídos, siento una sensación como que se destapan y se tapan, algo así. Una poca de náusea. Y casi siempre cuando están los síntomas juntos o algunos dos de esos síntomas me la checo y está. Sí me comentaron que la carga genética tiene mucho que ver. Afortunadamente somos 6 hermanos y soy el único que presenta estos síntomas. Me dedico al comercio, al campo, diversas actividades. Normalmente procuramos las frutas y las verduras todos los días. Las grasas sí las acostumbramos, pero la menor medida posible. Las carnes rojas una vez a la semana o 2 veces al mes.